Muy buenos días. Gracias por la invitación que me ha realizado el Decanato de Ciencias de la Educación, Calabozo, por permitirme en esta oportunidad hablar un poco sobre el Día de la Tierra. Hoy, el día 22 de abril de 2021, celebramos el Día de la Tierra. Es un día muy importante para todos, es un día para honrar las bondades que la tierra nos da, la Pachamama. Es un día para hacer una acción de sensibilización con respecto a lo que es nuestro espacio donde vivimos. Recordemos que el Día de la Tierra tiene su génesis en 1970, una acción social de un grupo de estudiantes universitarios en los Estados Unidos que demandaron una calidad de la salud por vía del deterioro del espacio ambiental. Mucha gente lo asocia con el nombre del naturista investigador John Mayall, y hubo un debate en ese momento, en 1970, porque en Estados Unidos decían que era para celebrar el nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, que coincide exactamente el 22 de abril su nacimiento. Sin embargo, las Naciones Unidas decidió formalmente, a través del decreto mundial, de celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril en el año 70. Las acciones sociales para demandar la calidad del ambiente se iniciaron en 1968. Acuérdate que está asociado con la guerra de Vietnam, una actividad profunda, y la acción principal fue la calidad de la salud afectada por las condiciones ambientales para ese momento. Hoy, en el 2021, es una realidad de lo que se hablaba en 1970 sobre los efectos de la acción del hombre a la naturaleza y sus efectos dañinos para la salud y para la convivencia. También yo quiero expresar que nosotros deberíamos reconocer más bien el día de la Pachamama, es decir, la tierra, la naturaleza, los ciclos de vida, que es lo que realmente se reconoce aquí en nuestra parte del continente americano, relacionado con la tierra. Esa relación hombre, tierra, naturaleza, ciclo de vida, no esa acción del hombre sobre la naturaleza como se ha venido estudiando. Desde el punto de vista de la Pachamama, en función de su filosofía, es la comunión, es la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, es una filosofía de vida. En contraposición a lo que dice la ONU, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, celebran el 21 de junio, que coincide exactamente con el Día del Solsticio de Verano e inicio del año indígena. Hay una confrontación sobre los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, como es nuestra América, en función de celebrar el Día de la Tierra. Sin embargo, lo importante es conseguir espacios para defender la tierra, conseguir espacios para defender nuestro medio ambiente, conseguir espacios o tribunas o trincheras para garantizar la vida en el planeta. Sabemos que en 1970 era un problema que se avecinaba de salud. La Pachamama plantea a través de rituales y creencias ancestrales, creencias milenarias, que hay que honrar todos los días la tierra. Y de allí que una tradición en las tribus es que siempre tenemos que honrar a la mujer más anciana de la tribu, porque ella es la que representa la continuidad de la vida sobre la tierra. Así pues que la idea de celebrar el Día de la Tierra hoy es para precisamente crear una especie de reflexión sobre lo que está ocurriendo en el planeta. Es para tomar conciencia de nuestro espacio, entender que vivimos y compartimos con los seres vivos, y estos seres vivos que tenemos que tener el mismo respeto en todo el ámbito de la faz de la tierra. Ahora bien, a esta fecha del 22 de abril, ¿cuál es el balance después de evaluar cuando se decidió celebrar el Día de la Tierra en los años 70?
haciendo la salvedad de que el Día de la Tierra se ha celebrado milenariamente por los ancestros indígenas. Pero tomando como referencia la bibliografía de la ONU, 1970, ¿cuál es el balance que tenemos a la fecha de hoy en el siglo XXI, 2021? Es decir, seguimos en este momento, precisamente desde el 2020, con una pandemia dada por un virus conocido como el COVID-19. Es decir, aquello que se hablaba en 1970 de un problema de salud, hoy es una crisis sanitaria que ha afectado a todos los sectores de la vida en el planeta. Ha afectado a todos los seres humanos vivientes, independientemente de la condición social, política, económica o ubicación geográfica, ya que esta situación de crisis sanitaria se ha diseminado en todo el globo terráqueo. Ese es el primer balance. Luego viene la parte de la desaceleración económica, es decir, producto de que se solicitó la cuarentena global, el proceso económico prácticamente se ha paralizado o ha disminuido su actividad. Eso ha repercutido directamente en algunos factores de la sociedad, especialmente a las sociedades más vulnerables desde el punto de vista económico. De igual manera, en este balance, las emisiones de efecto invernadero que han venido en un proceso de crecimiento rápido. Se habla de que hay el acuerdo en la Agenda 2030 de reducir la emisión de los gases invernaderos a unos 25 gigatoneladas para el 2030. Una situación de la emisión de CO2 a la atmósfera que afecta lógicamente la vida en el planeta por efecto de los cambios climáticos. Otro elemento que tenemos que resaltar en este balance es el desplazamiento de los seres humanos. En el mundo hay un proceso de desplazamiento, de movilización de los seres humanos desde sus nichos a otros centros poblados, producto de buscar condiciones de vida. Esas condiciones de vida muchas veces son producto de un imaginario y no de una realidad. Es el desplazamiento de Latinoamérica hacia el norte, es el desplazamiento de África hacia Europa, es el desplazamiento en Asia, entre continentes, y así una movilización profunda de la población en busca de ¿qué? En busca de condiciones de vida. Y esas condiciones de vida están allí en su territorio, mas sin embargo está toda la población dispersa sin un proyecto de desarrollo sustentable. Es así pues que necesitamos plantearnos en este momento, que prácticamente es un punto de inflexión para la vida en el planeta, necesitamos una economía sostenible que le garantice la vida favorable a todos y cada uno de los seres humanos sin afectar los otros seres vivos que convivimos aquí en este planeta. Una de las características más profundas que ha dado interés o que ha dedicado más tiempo la Organización de Naciones Unidas es el problema del cambio climático por la vía de la emisión de anhídrido de carbono. Y se ha planteado la reducción por lo menos en 7.6% cada año entre 2020 y 2030. Ese es el acuerdo que firmaron los países en la Agenda 2020 en París. Hoy, a la fecha, ya muchos países que habían relegado la firma se han incorporado. Eso dice la voluntad para llegar a acuerdos de reducir la emisión de gases invernaderos. El caso concreto, China ha dado el primer paso más importante de comprometerse a través de un acuerdo interno y externo de reducir a cero la emisión de gases tóxicos por la vía de la tecnología verde. China ha dado el paso.
Ya otros países del mundo, como Francia, Italia, etcétera, han firmado el acuerdo de reducción. Este año 2021, vía el cambio de la política de la administración de Norteamérica, han dicho también que se incorporan al acuerdo de la Agenda 2030 firmada en París para reducir los gases invernadero. Pero ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese es el problema, que se han firmado acuerdos desde Río, desde Sudáfrica, desde Estocolmo ya en el año 70, y sin embargo seguimos en la misma senda de la destrucción del planeta por la vía de emisión de residuos. Ahora bien, la idea de la Organización Mundial es comenzar una reducción en el 2015 para garantizar que no se llegue a los efectos del incremento de la temperatura. Si se reduce 15.5% cada año, el objetivo se cumplirá para la Agenda 2030. Ahora bien, ese 5.5, que es lo máximo que puede permitir nuestra Tierra, es mediante la reducción progresiva de todos los países que firmaron el acuerdo. Si se llegase a 2 grados centígrados, los efectos en el mundo serían realmente irreversibles. De aquí que el compromiso es fundamental de todos y cada uno de los países para reducir el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Una de las cosas que se ha visto debido a esta pandemia, y lo dice el profesor Morín, es que se generó una especie de paradoja. Es decir, él dice, la última paradoja de la complejidad. El mal económico podría generar una mejora ecológica en el planeta. Esta situación en la cual estamos viendo de el cierre prácticamente de toda la economía en el mundo ha repercutido positivamente en la recuperación de los espacios ecológicos. Eso se ve claramente cuando observamos en la migración de aves, la expresión a nivel de ciudades de algunos mamíferos, de algunos vertebrados, el desarrollo, la migración de otras especies, tanto de aves, insectos, reptiles, etc. El florecimiento de los cerezos en Japón ha causado una impresión importante, ya que tenían milenios que no florecían como florecieron este año 2021. Estos son indicadores visuales de la situación de cambio, producto de la reducción de la actividad económica en la sociedad. Entonces, tenemos que entender que cada espacio debe buscar una solución a la situación. Recordemos que los elementos ambientales siempre comienzan por lo local, nuestra comunidad, nuestro barrio. Ahí comienzan las situaciones ambientales. Luego esas situaciones ambientales se convierten en acciones o efectos regionales, es decir, en la región de Venezuela, en la región de Sudamérica, en la región de Norteamérica, en la región de Europa. Y luego esa situación va acrecentando y se convierte en una situación de impacto global. Es lo que está ocurriendo ahorita con la emisión de los gases CO2. Así pues, en este Día de la Tierra debemos analizar por qué la contaminación, por qué la deforestación, la desertificación y los incendios forestales. Tenemos que internalizar esas situaciones reales que están allí y buscar soluciones. Analizar la conservación de la biodiversidad en el planeta. Analizar por qué ese desplazamiento urbano o ese desplazamiento de poblaciones de sus nichos naturales, producto de la guerra, producto de la persecución, producto de los impactos ambientales, producto de las necesidades básicas de la vida como agua, salud, educación. Es así pues que entender el cambio climático y los desastres naturales que dan origen a esta situación es importante
saber lo que puede pasar con este cambio climático. Hay indicadores que dicen que el 75% de los ecosistemas terrestres puede estar afectado con este cambio climático. Igualmente, el 66% de los ecosistemas marinos pueden estar en condiciones de desaparecer. De igual manera, los humedales, las fuentes de aguas naturales y superficiales, pueden desaparecer en un 85%, que llevan más de 300 años allí. Bueno, están en riesgo el 85% de los humedales en el planeta si la temperatura sube 2 grados centígrados de más. Esta situación de pandemia nos obliga a una reflexión profunda para darle respuesta a esta situación. Como dije anteriormente, respuesta en lo local, respuesta en lo regional, respuesta en lo global. Una de las cosas para entender el origen de los residuos es entender también las leyes de la termodinámica y la economía. Todos estos residuos, que es el problema más grave que tenemos desde el punto de vista global, es producto del manejo de la energía. El manejo de la energía en los ambientes, en los sistemas ecológicos, es fundamental para evitar su destrucción. El manejo de la energía es fundamental para evitar que lleguemos o que incrementemos en la situación en la cual estamos ahora. Cuando hablamos de la termodinámica, hablamos también de la ley de la entropía. Y esa relación entre la economía y el ambiente es un nexo realmente profundo. ¿Por qué? Porque el proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y es alterado. A su vez, ese mismo cambio también es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada vez que se desarrolla un proyecto que genera residuos en un ambiente, ese ambiente va a ser transformado, va a ser cambiado. Entonces, ¿cómo entendemos esto de la entropía? Es precisamente como una medida de la falta de materia o energía. Es decir, el hombre necesita energía, la busca de algún lado para sobrevivir, para satisfacer sus necesidades. Esa energía es transformada, es procesada y al final queda un resultado. Ese resultado precisamente son los desperdicios que a la larga no sabemos dónde ubicarlos, cómo tratarlos, cómo manejarlos. La ley de la termodinámica afirma que la energía contenida en la materia o fuerza motriz no se destruye por el uso. Esa es la primera ley de la termodinámica. No se destruye la energía, sino que se transforma y se dispersa. Es la segunda ley de la termodinámica. Así pues, un ejemplo concreto y preciso es el caso del carbón. La primera ley, aplica la primera ley, que es la energía química que se encuentra en esa materia que es el carbón. La energía química, ¿verdad? Esa no se transforma, no se reduce, ni tampoco se incrementa. La energía es liberada y se dispersa en forma de calor, humo o ceniza. Ahí comienza la segunda ley de la termodinámica, que es la transformación de la energía. El problema está en esa segunda parte de la transformación, donde no hay una direccionalidad del calor, del humo, de la ceniza, que son el resultado de esa primera acción química, que es la de la energía química que produce, que tiene el carbón. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la investigación, debemos diseñar
mecanismos viables para darle sentido, dirección y uso a ese calor, a ese humo, a esa ceniza, y que no se convierta en un factor de destrucción, de afectación al medio ambiente. Es decir, debemos buscar la manera de darle sentido a eso. Ese proceso ocurre en todos los procesos de productivo de la economía. Eso no es un proceso que ocurre en un sitio o en otro no. Eso ocurre en todas las fábricas, en todos los sistemas de producción, en todos los mecanismos que vienen implícitos el uso de la energía y la transformación. Así podemos caracterizar la actividad económica como la transformación de la materia y la energía de un estado a otro, sin que se produzca aporte suplementario en relación a la cantidad de energía invertida originalmente. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cantidad de recursos, exactamente esa cantidad de recursos se va a convertir en un espacio de utilidad y un espacio de residuo. Esa cantidad de energía a la larga se va a convertir en residuo. Ahí está el problema de la relación entre la economía y el ambiente, porque al final el que es afectado es el ambiente. Según la ley, según la segunda ley de la termodinámica, la actividad económica es un proceso mediante el cual materiales de baja entropía se convierten en materiales de alta entropía. Es así que el proceso económico, producción y consumo, es un convertidor de residuos. Entonces, ninguna actividad económica se escapa de esto. De allí pues, de la cantidad de basura que se genera en los centros urbanos, que todos los días lo vemos en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo. De allí pues la cantidad de humo que vemos en espacios industriales. De allí pues la cantidad de humo o de desperdicio que vemos en cualquier espacio que haya un proceso industrial o agroindustrial. En la fase final, los recursos en forma de desecho se acumulan en la naturaleza y algunos serán aprendidos por los ciclos biogeoquímicos para ser restituidos o absorbidos nuevamente a través de la luz solar en estructuras de baja entropía, siendo nuevamente utilizados para la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que ocurre ese proceso de generación de residuos, tenemos que buscar alternativas de transformación para una nueva entropía, porque no se lo podemos dejar a la naturaleza que los transforme. ¿Por qué? Porque sabemos que ese proceso biogeoquímico requiere una cantidad de años importante. Imagínense ustedes el caso de los plásticos. Todos los sintéticos requieren un proceso de transformación progresivo por parte de la naturaleza para ser absorbidos y regresarlos nuevamente a través de minerales a la naturaleza. ¿Y quién lo destruye? ¿Quién los transforma? Bueno, la energía que está actuando allí es principalmente el sol. ¿Verdad? Esa energía va transformando esa estructura y es una estructura de baja entropía. Entonces, el proceso económico siempre va a tener esa lógica o esa situación. Es así que la termodinámica nos explica claramente qué es lo que está pasando, por qué tenemos este cambio climático, por qué tenemos esta acumulación de desperdicio en todas las ciudades, por qué tenemos esta situación de efecto invernadero. Entonces, desde el punto de vista histórico, para diferenciar una cosa de la otra, podemos ver que la fuente de energía preindustrial, estamos hablando de los años ante la revolución industrial, anteriormente la actividad preindustrial, la energía principal y necesaria era la energía solar directa. Es decir, la fuente de energía que se transformaba en todo el ciclo era a través de los frutos, de los pescados, de la carne, que se convertían en centros de acumulación de energía. Allí la energía se encontraba en un estado más avanzado de transformación y era como el hombre podía tomar.
con la llegada de la agricultura sedentaria, es decir, la siembra, la suma de flujo de energía solar y la fotosíntesis, esos dos elementos que están allí interactuando, es lo que va a llevar a captar esa energía. ¿Dónde se va a almacenar esa energía? En el suelo y en los frutos. Es decir, hay un proceso de la utilización sistemática del suelo como captador y convertidor de la energía solar. Es decir, entre energía solar hay un proceso físico-químico que se llama la fotosíntesis, la desarrollo en la planta, el sustrato es el suelo que le da fortaleza, pero todo el sistema generador viene dado por la energía solar. Ahora, cuando ocurre el proceso de industrialización, las fuentes de energía industriales, la fuente principal de energía no es el sol, son los combustibles energéticos, es decir, los combustibles producto de los fósiles o de la materia mineral que se encuentra en las capas de la Tierra. Hay un cambio de la dependencia energética. La energía proviene en cada momento es del sol hasta la energía almacenada en la Tierra. Es decir, todo este problema nos lleva a que hay una intromisión, una incorporación de una energía que no pertenece a ese ecosistema. El combustible fósil, por ejemplo, se extrae de la tierra y es quemado a un ritmo mucho mayor de cómo puede ser producido ecológicamente. Ahí se genera un desequilibrio en el ecosistema. Es decir, estamos quemando más energía de la que podemos producir. Y recordemos que los ecosistemas tienen que tener un equilibrio permanente de las fuentes de energías que entran y las fuentes de energías que salen. En este caso de la energía industrial, estamos hablando de que hay una extracción de energía demasiado grande que el ecosistema no puede transformar y la estamos trasladando a otro ecosistema. Es así cuando llega esa energía a un tractor, a un carro, a una planta eléctrica. Así que el problema está en que está entrando una energía de una forma desequilibrada. La economía está usando la energía fósil a una tasa que está determinada por su propia definición de necesidad. Es decir, yo extraigo, yo exploto, yo extraigo del subsuelo lo que necesito, no bajo criterio de una tasa de reposición de esa energía que está extrayendo. De allí que la conclusión más importante cuando entendemos el tema de la energía en los sistemas productivos, en la economía, tenemos que concentrarnos en que no existe un reciclaje gratuito y no existe en el mundo una industria sin desecho. De allí la necesidad de repensar el manejo de la energía y de repensar el proceso productivo a nivel de todos y cada uno de los sistemas que hacen vida en el planeta para evitar la destrucción como se viene haciendo. Cuando hacemos este análisis de la energía, entendemos lo que está pasando en el mundo, dónde está concentrada esa energía. Si medimos esa energía en términos de biodiversidad forestal, nos vemos claramente que nuestra América, Suramérica, es donde está concentrado la mayor biodiversidad forestal en el mundo. Ahí está en morado. Mientras que Europa y África, norte de África, están prácticamente sin ningún elemento de biodiversidad significativo, igual que el norte, centro-norte. Eso nos indica de por qué debemos preservar. ¿Por qué? Porque algunos de estos que están en color blanco van a venir a buscar energía a los centros donde hay energía. Y esa es la lucha que hay en la defensa
del planeta y en la defensa de las regiones y en la defensa de los países. Porque el que no tiene la energía la va a buscar donde hay, por algún mecanismo la va a buscar. Y nuestra América, Suramérica, es el reservorio de mayor significancia de biodiversidad forestal, y eso está asociado a la cantidad de energía que dispone para ser procesada, para ser quemada, para ser transformada. Lógicamente, esa transformación también lleva consigo la producción de residuos. Este mapa es importante, este mapa mundis es importante porque se ve cómo están concentradas la biodiversidad. Y esa biodiversidad nos dice qué riqueza tiene cada país en base a sus características agro o características ecológicas o características ambientales. De allí mismo es por eso que seguimos induciendo a la gente a que sea exitosa en términos monetarios, exitosa en términos de inversión de capital, exitosa en términos de acumulación de riqueza. No, necesitamos son pacificadores, sanadores, restauradores, educadores, promotores de principios y valores y de los derechos humanos. Personas de buena voluntad que se conduzca con razón y humanismo. ¿Por qué? Porque es la única forma de convivir en este planeta Tierra. Eso nos lleva a seguir el diagnóstico y nos dice que la primera gráfica a la izquierda nos indica la tendencia de la cubierta forestal mundial. En el 2019 hubo incendios fuertes en Oceanía y en Brasil. Y así ha sido a lo largo del tiempo. Cada vez que se pierde un espacio forestal, ese mismo espacio forestal nos está diciendo, bueno, te estás quedando sin oxígeno, estás emitiendo mayor cantidad de CO2, estás haciendo tu hábitat insostenible. Y esa es la tendencia desde hace más de un siglo. De igual manera, podemos ver cuando hacen la ONU, un trabajo de la ONU directamente, análisis de los países con mayor número de especies arbóreas, que es la característica fundamental de la biodiversidad, nos encontramos que Venezuela está incluida dentro de los 10 países de mayor especies arbóreas. Eso es una bendición que nos dice que tenemos mucha energía, tenemos mucha diversidad, y eso es garantía de que podemos hacer un trabajo excelente para hacer sustentable nuestro país. De igual manera, lo que pasó en el 2019 específicamente en Brasil, en la Amazonia, y que ha venido siendo una característica de los países con mayor espacio de biodiversidad, de áreas boscosas, eso nos llama a la reflexión. Aquí tengo un apunte que fue del acuerdo que se cumplió ahorita, 5 años del Acuerdo de París. En el 2015 la mayoría de los países del mundo, es decir, 199, ratificaron el Acuerdo de París, con el que acordaron mantener por debajo de 2 grados el incremento de la temperatura global del planeta y hacer esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados centígrados. Entonces, cuando hubo el incendio allá en Amazonas, se generaron unos indicadores importantes que repercutieron prácticamente en el globo terráqueo, porque hubo ceniza en todas partes del mundo producto de ese incendio, igual que el incendio de Australia. Y allí se afecta una acción negativa de riesgo que va entre el 17 y 20% del agua en el planeta.
Con ese incendio se afecta entre el 17 y el 20% del agua en el planeta. De igual manera, 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosque, un 10% de la biodiversidad mundial, un 20% del oxígeno en el planeta fue afectado y el hábitat de más de 34 millones de habitantes, entendiendo habitantes, seres vivos, animales y plantas. Quiere decir que esto es un problema profundo, como vimos en la gráfica del planeta. Allí en Sudamérica está concentrado la mayor biodiversidad y eso hay que cuidarlo porque, como dicen muchos autores, el Brasil, la Amazonia brasilera, colombiana, venezolana, ecuatoriana, peruana, boliviana, es el pulmón vegetal del mundo. De allí pues la importancia de conocer esta situación y estos indicadores. Es así que si no concentramos a nivel global acciones contundentes para reducir el efecto de invernadero, para eliminar el cambio climático producto del aumento de la temperatura, hay unos indicadores ya estimados que nos dicen que se perdería en cuanto a vertebrados si la temperatura se mantuviese en ese ritmo de 1.5, el 4% de los vertebrados habría una reducción. Pero si llegase a superar los 2 grados o llegar por lo menos a 2 grados, se perdería el 8%. En plantas, como vemos también, el doble se perdería si llegaríamos a 2 grados. Insectos, el rendimiento de cultivo se vería afectado en un 7%. La pesca se disminuiría en 3 millones de toneladas. Los ecosistemas diversos, 13%. Y el calor extremo, que es lo más que siente el normal de la gente, el común de la gente siente eso, que con un aumento de 1.5 grados centígrados, el 14% de la población estaría con un calor extremo y expuesta a esa temperatura. Y si subiese a 2 grados, el 37% de la población estaría expuesta a unas altas temperaturas. De igual manera, otro efecto importante que genera una acción global es el aumento en el nivel de agua de todas las costas del mundo, que varía entre 40 centímetros y 46 centímetros. Es así pues que es una situación, estos indicadores que nos dicen que tenemos que tomar conciencia, y prácticamente si aumentase la temperatura en 2 grados de aquí al 2030, se perdería casi el 100% de los arrecifes que hoy existen en el planeta. Así que esos indicadores son lamentables. Así pues que debemos hacer algunas alternativas para darle el sentido a esta situación. La sustentabilidad del desarrollo y la contabilidad macroeconómica. Realmente el crecimiento económico está representado por el ingreso nacional, así lo estipulan todos los libros de economía, pero el desarrollo implica algo más, es una noción de bienestar económico y que conduzca a componente no monetario. Por ejemplo, que influya en la calidad ambiental. O sea, lamentándolo mucho, siempre hemos valorado el desarrollo de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, en términos de sus ingresos nacionales. Y realmente el bienestar es otra cosa, no solamente los ingresos, sino las condiciones de vida, de salud, los niveles de educación, los niveles de cultura, los niveles de intercambio con la naturaleza. Son elementos que deben ser valorados para decir
que un país está desarrollado. Pues tradicionalmente la tasa de crecimiento económico no mide ninguno de esos elementos de la existencia humana y podría ser de utilidad para evaluar el desarrollo sustentable o el ecosocialismo en nuestro país, para dar sentido a la valoración y la comparación a través de indicadores reales. Entonces, los indicadores tradicionales, como hemos dicho, para medir el desarrollo, es el Producto Interno Bruto, que viene dado por valores monetarios de la actividad económica que se realiza en bienes y servicios dentro de un territorio en un periodo de un año, pero que no dice más nada. Ese Producto Interno Bruto puede existir en cualquier parte. Además, no hay ningún efecto que diga que cómo estamos contabilizando los gastos compensatorios o defensivos. Eso desde el punto de vista de los contadores entienden fácilmente de que en un balance hay un activo, hay un pasivo y un patrimonio. Así pues, que los gastos compensatorios efectivos en el PIB entran positivos, es decir, como algo que se generó en la actividad económica. Sin embargo, esos son efectos negativos. ¿Por qué? Porque cuando esos efectos compensatorios son, por ejemplo, en los actuales momentos, lo que se está gastando en paliar la pandemia, en salud, en medicina, es un efecto negativo, que entraría negativo en el PIB. El manejo de la droga, el mercado de la droga, es un efecto negativo, pero entra positivo en el PIB. El manejo de algunas acciones ilícitas es una actividad económica, pero entra positivo en el PIB. Entonces, el desarrollo económico de un país medido por PIB no nos dice nada de ese desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo simplemente es que se movió un dinero, pero no nos dice nada del bienestar y la calidad de vida de la gente. Así que nosotros debemos ir apuntalando mecanismos de valoración del desarrollo realmente. Y ya hay algunos intentos, mucha gente lo está utilizando. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente incluye otros elementos como la vida larga y saludable, la adquisición de conocimiento por el aprendizaje, tener acceso a los ingresos y a los recursos. O sea, esas 4 variables que están allí es la que considera el índice de desarrollo humano del PNUD. Pero la maduración del índice del desarrollo humano también incluye la longevidad basado en la esperanza de vida al nacer. Lógicamente, para tener una esperanza de vida al nacer, tienes que tener unas condiciones mínimas de vida en cuanto a salud, alimentación, etc. De igual manera, el nivel de educación lo considera, es decir, la alfabetización y el ingreso de esa población, el acceso a la educación en el primer nivel, segundo, tercer nivel, de manera tal de valorar cuán cultura, cuál formación, cuál nivel de conocimiento tiene esa población. De igual manera, el otro variable es el nivel de vida. Ese nivel de vida lo evalúan basado en el PIB, que ya hablamos anteriormente, y la capacidad de compra de la población. Entonces, fíjense ustedes que aquí el índice de desarrollo humano, que se acerca a más o menos a unas condiciones de valorar realmente lo que debe ser un país, no incluye en ninguna parte las características ambientales. De igual manera, el índice de bienestar que se utiliza mundialmente simplemente toma los ingresos, la salud y la educación, prácticamente igual que los 2 indicadores anteriores. Es decir, no podemos todavía decir que realmente podemos comparar países entre países en base a indicadores, a esos indicadores. ¿Por qué? Porque de allí viene el manejo mediático del desarrollo o el no desarrollo de un país. Entonces, esto lo que nos busca es agregar condiciones necesarias para saber qué país
cuáles son los países desarrollados realmente en base a indicadores y poder hacer comparaciones. Hay otro indicador que dice el índice de bienestar económico sustentable. La distribución del ingreso es un elemento que toma en consideración la contribución a la actividad no monetaria, el agotamiento de los recursos naturales, el daño ecológico, la acumulación de los gastos defensivos. Entonces, este indicador trata de incorporar todos y cada uno de los elementos ecológicos, tanto como los gastos defensivos de los que hablábamos que entran positivos en el PIB, pero que aquí entran como un elemento negativo de desarrollo, pero nos induce a decir cuál es el verdadero bienestar económico sustentable de esa población, de ese país, para poder comparar. En los últimos tiempos, la Organización Mundial han promovido otros indicadores como la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, para ver cuán acción están haciendo los países para reducir el impacto ambiental. Pero esa huella ecológica, esa huella de carbono y esa huella hídrica, lógicamente repercute en la calidad de vida de la población, más sin embargo, tienen un objetivo puntual que es valorar la actividad económica, no la actividad humana, sino la económica. En el caso de la huella ecológica, es el área de terreno productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar la reducción de los residuos producidos en una población. Este es un modelo realmente que dice que se divide el país y se le asigna prácticamente a cada población un espacio o área de terreno en hectáreas, y allí en ese espacio ha de producir todos los recursos necesarios para vivir bien, y también en ese mismo espacio debería transformar y generar un ciclo de transformación de esos residuos, y que ese residuo quede en ese espacio, en esa población. De igual manera, lo más que ha dado de mayor importancia en estos últimos días y en este año 2020 y 2021 específicamente, es la huella de carbono, y es la medición del conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producido directa o indirectamente por individuos, por asociaciones, por países, por cualquier estructura organizativa. Se mide en términos de CO2 equivalente y sirve para medir impacto mediante análisis de ciclo de vida según la tipología. Es decir, depende de la característica de la organización, dependiendo de la característica del producto, dependiendo de la característica del servicio que genera, eso va a dar una huella de carbono. Ahorita se presentó una discusión profunda porque decían que los bovinos, las vacas, eran las mayor productoras de CO2. Bueno, eso es una cuestión que llamó a la reflexión, porque van a comparar las vacas que tienen un proceso digestivo, un rumiante, con la producción de CO2 de una fábrica. O sea, esas son cosas que hay un debate profundo de que efecto invernadero es producido por la cantidad de rumiantes concentrados en un espacio. De igual manera, la producción de CO2 en una fábrica de producción, por ejemplo, de tela. Entonces, son cosas que tenemos que seguir valorando, seguir estudiando en base precisamente a organizaciones y estructuras económicas, en base a algún producto, independientemente de la marca, o en base a algún servicio, independientemente hacia dónde esté dirigido ese servicio. De igual manera, todos estos indicadores deben realizarse una evaluación, y para ello, bueno, ya se han adelantado diferentes metodologías, diferentes alternativas para el estudio de impacto ambiental, que lógicamente es un procedimiento técnico-administrativo para describir el impacto que produce un proyecto en torno o mucho antes de ser ejecutado. De allí se tomarían
diferentes variables desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es decir, antropológico, de manera cultural, de manera tal de que ese impacto pueda visualizarse antes de desarrollar un proyecto. Esto es un modelo que debe ser seguido por todos los países en función de que todos los proyectos tengan garantía y sustentabilidad para evitar los daños futuros a la humanidad. Pues entonces, una de las cosas que debemos entender es prácticamente el diagnóstico que hemos hecho del mundo, principalmente concentrado en el efecto invernadero y en la producción de gases tóxicos, pero debemos hacer propuestas también. ¿Qué podemos hacer para mitigar esta situación? Una de las cosas que hemos visto, bueno, ya se sabe que el acuerdo o agenda 2020 ya se han incorporado muchos países y comprometido a reducir la cantidad de emisiones de CO2 y buscar las alternativas verdes, como es el caso de China puntualmente. Ahorita en el 2021 hay una reunión en Escocia para ratificar esos acuerdos. Eso es un punto importante dentro de la propuesta alternativa para reducir la destrucción del planeta. Pero también eso a nivel global, que es el punto neurálgico que se está debatiendo ahorita a nivel mundial, el efecto invernadero, en la producción de gases tóxicos. Pero también tenemos el caso de la pandemia, cómo canalizar la situación sanitaria en el país, donde se ha visto que los países más desarrollados han hecho un manejo inadecuado de la pandemia, producto que han puesto mayor interés en la producción económica que en salvarle la vida a los seres humanos. Eso tiene que llamarnos a la reflexión, producto de esta pandemia puntualmente 2020 y ya aquí en el 2021. Para Latinoamérica, nosotros vemos que es fundamental que, a pesar de que somos el ojo visor o el punto que está en la mira por tener los mayores recursos en reserva, debemos desarrollar mecanismos de garantía de preservación de esos recursos. Y entonces uno de los elementos fundamentales prácticamente es político. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, para defenderse, debería estar integrada en una visión común latinoamericana, para darle respuesta a las situaciones que se nos avecinan. ¿Por qué? Porque los recursos están escasos en el mundo y los recursos los van a ir a buscar donde quiera que estén. Entonces, Latinoamérica unida, del Prado a la Patagonia, vamos a decirlo así, debe dar respuesta desde el punto de vista político. Y ese punto de vista político es una sociedad que pueda integrarse en los factores sociales, valga la redundancia, en los factores culturales, los factores políticos, económicos y, por supuesto, en los elementos ambientales. De allí que es menester profundizar en las constituciones de nuestras naciones y en las estructuras organizativas que actualmente existen en Latinoamérica, como UNASUR, por ejemplo. Entonces, hay que darle fortaleza para poder enfrentar lo que se viene. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, hay una presión sobre los recursos naturales que hay en el planeta. Y como vimos en el mapa, Latinoamérica es donde están concentradas las mayores reservas de recursos, de todo tipo de recursos. Eso necesita una respuesta política integrada. Entonces, una de las cosas que hemos analizado desde el grupo donde yo trabajo es los procesos constituyentes. Los procesos constituyentes, recordemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, de los 18 países que hacen vida aquí en este terruño, 11 han iniciado procesos constituyentes, y todos esos procesos constituyentes han tenido algo que ver con una actividad ambiental, de una u otra manera, en mayor sentido o en menor sentido. En el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, puntualmente ya han hecho ajustes para darle sentido ambiental a los recursos naturales. Ahorita hay un proceso en Chile de consulta constituyente. Hay un grupo de compatriotas que están dando duro para que se incorpore el aspecto ambiental,
ahorita viene un proceso en Brasil bien importante, y una de las cosas que estamos promoviendo es el derecho de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos hablado de derecho ambiental, pero no, tenemos que profundizar en el derecho de la tierra, es decir, cosas, elementos legislativos, elementos ideológicos legislativos que tienen que ir directamente a la preservación del recurso tierra como estructura básica, entendiendo la tierra como esa relación entre el hombre, los ciclos de vida y la naturaleza como tal. Entonces, ese derecho de la tierra tenemos que seguirlo profundizando y debatiendo fundamentalmente en Latinoamérica para darle respuesta de forma integral como latinoamericano al mundo. Vuelvo y repito, hay una presión profunda sobre los recursos o reservas que existen en Latinoamérica. En el caso de Venezuela, es necesario puntualizar el sistema de producción. Nuestros sistemas de producción todavía están en un proceso, como quien dice, de adaptación y de profundización. Nuestros sistemas de producción deben ser amigables con el ambiente, seguir, profundizar lo expresado en la Constitución de la República de Venezuela 1999, específicamente en el capítulo 9, en el artículo 127 y siguiente. Allí está tipificado prácticamente cuál es la brújula que debemos seguir para hacer una actividad ambiental en nuestro país. Igualmente, en la ley de orgánica ambiental, en el artículo 3, está claramente definido qué es lo que tenemos que hacer en Venezuela para tener un sistema de producción amigable, para darle sentido a la producción y que sea sustentable. Otra de las propuestas que nosotros creemos es que nuestra visión de producción debe estar dirigida a las granjas integrales, a los sistemas de producción que normalmente tiene un nombre que se llama el conuco activo y cíclico. ¿Por qué? Porque ya el monocultivo está completamente demostrado que es destructivo y contrario a la garantía de la producción. La sumatoria de todas las granjas integrales que se puedan desarrollar en el país pueden dar garantía de la seguridad alimentaria de una manera sistemáticamente organizada. De igual manera, la propuesta para Venezuela es la educación formal y la educación no formal, para internalizar la conciencia a una vida sana y ambientalmente sostenible. ¿Por qué? Porque la vía de la educación es el mecanismo más expedito, rápido y de proliferación inmediata para llevar esa conciencia ambiental sostenible. Y una conciencia ambiental sostenible significa un análisis integral de esa realidad que vive cada uno de los ciudadanos. Creemos que es esa relación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre, para crear la escuela en la comunidad, es decir, todo el país, una escuela para la educación del ambiente, aunado también a la educación de la economía ambiental o la economía ecológica. Es decir, que todos y cada uno de los ciudadanos que viven en este país, desde el punto de vista económico-ambiental, entienda lo que es el valor económico, que pueden diferenciar lo que es el valor de uso y el valor de cambio, que lo que es el consumismo, lo que es producto del consumismo, la producción de desechos. Esas relaciones tenemos que todos y cada uno internalizarlo. Es decir, las comunidades, una escuela. Hoy en Venezuela se adelanta una consulta para la ciudad comunal. Es un momento especial para darle sentido a estas dos propuestas. La educación no formal para la educación ambiental y la educación económica ambiental o la economía ecológica. Momento muy importante. Y específicamente para nuestro estado Guárico, la propuesta en este Día de la Tierra es precisamente legislar y canalizar acciones y planes a largo, mediano, largo y corto plazo en el manejo del agua, en el manejo de las cuencas hidrográficas, porque uno de los recursos con los cuales contamos
en el país es el agua dulce. El estado Guárico tiene una deficiencia en el manejo del agua. Tenemos 16 espejos de agua por la vía de las represas y de los embalses. Y están completamente subutilizados y desde el punto de vista de la sustentabilidad están en entredicho, producto de que las cabeceras productoras de agua están desasistidas. Eso tiene que darle un sentido desde el punto de vista política de Estado Guárico, política legislativa, política productiva, política de manejo y política de acción de sustentabilidad de esas cuencas hidrográficas. Asimismo, planteamos, la otra propuesta que hacemos es el manejo de residuos urbanos. El manejo de residuos urbanos es una acción necesaria y fundamental. La mancomunidad para el aprovechamiento y uso sustentable de los residuos. Es decir, yo creo que es hora de que aprendamos a manejar los desechos sólidos que se generan en cada una de nuestras ciudades en el estado Guárico en una política prácticamente regional para darle sentido a los vertederos y generar mecanismos de reciclaje, de organización de los desechos sólidos en nuestra región. Estas son las propuestas producto de esta discusión hoy en el Día de la Tierra, propuestas para Latinoamérica, propuestas para Venezuela, propuestas para Guárico. Bueno, hasta aquí mi exposición. Agradezco mucho su atención. Perdonen lo largo, traté de hacerlo lo más corto posible. Repito, agradezco el tiempo que me dieron la Universidad Rómulo Gallego en nombre de sus autoridades, el doctor José Luis Berroterán. Agradecido al Decanato de Educación en Calabozo, en la persona del doctor Tirado. De igual manera a la doctora Ivonne Villavicencio, que es la encargada de darle sentido a la educación ambiental allá en Calabozo. Digo yo, hago referencia a Ivonne porque Ivonne es producto de lo que hemos planteado, los trabajos que he hecho sobre la formación de formadores. Ivonne es el resultado de eso. Formar maestros para formar. Ivonne ha cumplido con la meta que nos hemos propuesto. Así que muy agradecido con este espacio que me dieron y seguimos con esta universidad activa y productiva.